evaluación, los profesores recuerden que estoy haciendo anatomía ahora y dentro de 3 años estoy jubilado y va a llegar otro. Y cada profe tiene su manera de funcionar. Yo creo que es una buena política que los profesores debieran hacer unos ensayos de evaluación para que usted vaya conociendo la mano cómo evalúa a su profesor. Porque cada profesor es único y por lo tanto es relativo. Lo otro, no olvidar que lo que se viene ahora es respiratorio. El respiratorio se supone que es más fácil. Depende. ¿Alguien estuvo en el laboratorio el lunes? ¿De los que están acá? ¿Ninguno? ¿Es más fácil? No lo he decidido. Que no lo han visto todavía. Ya. Entonces nos vamos a detener en lo que importa, ¿no? Esta tontera ya la vimos, así que debería ser más fácil. No vamos a detener aquí donde nos importa. Ya. Primer artilugio que usted tiene que aprenderse. ¿Me tengo que aprender los 8? No. ¿Me aprendo solo? 4. 2 de hombro, 2 de cadera. Cuando estamos pensando en capa. ¿Estamos claros? Y las diagonales, que nunca lo dije porque se llaman diagonales, las diagonales se rotulan como de 1 y de 2. Siempre de 1 parte aquí arriba. Si usted sabe que esta es de 1, obvio la otra diagonal es de 2. En cadera pasa exactamente lo mismo. Pensemos en el hombro derecho, pensemos en la cadera derecha. Si yo preguntara en un práctico, en una prueba teórica, descríbame los movimientos, el movimiento en cadera de 1 del tobillo. Porque esta es la de 1 de hombro. ¿Sí? Ojo, usted se tiene que imaginar como si yo estuviera así. Ahí. ¿Estamos? Entonces, este es de 1. ¿Ya? Y esta es de 1. Y esta es de 2. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Lo mismo pasa para la cadera. Vale decir, ¿ya? Cuando yo me tiro el pelotazo y yo hago esto, ¿eh? Es decir, flexión, aducción, rotación externa, dorsiflexión, inversión del pie, flexión del dedo. ¿Ya? Ese es de 1. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si el pase viene de allá y se lo pego al otro lado, ese es de 2. ¿Ya? Entonces, por favor, esto no lo había dicho ninguna cátedra antes. Porque digo, ¿para qué se lo voy a enseñar si la cara dice, profe, usted nunca lo dijo, pero están marcadas, todo lo que está en el PowerPoint está marcado. Entonces, como no quiero que tengan sorpresa, no olvidar de 1, de 2. ¿Estamos? De 1 es chantar la moto, ya, detente. De 2, perdón, de 1. Y de 2 es llevar la bandeja, pero no se les olvide. ¿Cómo recordar en cadera? Que sale más fácil así. De 1, ¿ya? En inversión. De 2, en eversión. Eso va a generar el mecanismo para recordarlo. Por lo menos a mí me sirve. Si usted tiene otra manera, usted verá. Yo le estoy dando mi manera de cómo yo lo recuerdo habitualmente. Ahora, no deben olvidar algo que es algo muy simple. La otra vez
vino a hacer una charla a la Sociedad Anatómica de Chile, que debe ser una de las más importantes de Latinoamérica, ¿no? Usted no lo cree. ¿Y saben por qué? Porque la revista Morphology, una de las mejores revistas internacionales a nivel mundial de anatomía humana, la tiene la UFO, la Universidad de la Frontera. Y en algún momento tuvimos un convenio estratégico con la UFO, con la Universidad de la Frontera. Y publican de varios lugares del mundo, le mandan al Morphology de la Universidad de la Frontera. Y de hecho, el único doctorado en morfología que hay de gran prestigio que existe en Sudamérica se da en la UFO. ¿Por qué yo no voy para allá? Porque me hubiera encantado hacerlo, porque por la edad que tengo, aunque tenga todos los años de circo, me van a pegar una patada en él. ¿Por qué? Por viejo. Porque a ellos les interesa que el que se meta en eso tenga 20 y tantos años para que haga una producción por 30 años. Entonces, no, yo quiero aprender, quiero estudiar, me encanta esto. Por último, quiero que certifiquen lo que yo ya sé, porque yo ya tengo mucha experiencia. Pero a ellos no les sirve, porque a ellos les interesa que ese tipo que hace magíster y después hace doctorado en morfología humana, publique. Y yo estoy a 2 años y medio, 3 años jubilarme. ¿Qué posibilidades tengo? Ninguna. ¿Estamos? Entonces, ¿pero por qué hago ese recuerdo? Porque me pidieron a mí que yo pusiera por la UNO un tema. Y yo puse un tema. Allá en la Sojito, allá en Velasco. Y venía un monstruo que sale un montón, que tiene publicaciones así. Todas estas. Y dentro de la charla cometió 2 errores de músculo básicos. ¿Qué significa eso? El tipo es penca, sabe poco o sabe muchísimo. Sabe muchísimo, pero ¿cuál es el problema? Que como él está ya en la estratosfera, las cosas que aprendió al comienzo se olvidó. Entonces, bueno, ¿por qué le cuento esta historia? Porque resulta que lo que no se practica se olvida. Hay que repetirlo como logro todo el tiempo para que quede en la cabeza. Por ejemplo, yo tengo el diplomado en orientación cardiovascular. Sé más que el promedio, pero no debo saber ni el 30% de lo que sabía cuando hice el diplomado y cuando estoy ejerciendo esa parte. No sé si me entienden. Lo que no se practica se pierde, se diluye. ¿Ya? ¿Quedamos claros cómo recordar? De 1, de 2. Acá, chanta la moto, de 1. Ya la bandeja con, qué sé yo, con un pico asado de caballero, así, con catedrales, el cotón. Ya, ese de 2. Y en inversión, de 1. ¿Ya? En eversión, de 2. Eso yo quería que lo tuvieran súper claro. Entonces, ¿cómo se puede preguntar esto? Yo puedo preguntar nombre, la diagonal 1 de hombro, ¿ya? Para llegar, ¿ya? A de 1 hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la que tiene que decir? ¿Esta o esta? Esta. O yo le puedo preguntar, ¿cómo descríbame los movimientos ya que permiten llevar de 2 hacia arriba y hacia la derecha? Ahora, y supongamos que yo hacia arriba y hacia la izquierda. No importa, sigue siendo lo mismo, solo que es el otro brazo, el otro miembro superior, ¿estamos claros? Y usted, si digo hacia arriba y hacia la derecha, es esta. Y si hubiera dicho hacia arriba y hacia la izquierda, sigue siendo esa, pero del otro lado. ¿Estamos claros? Y usted nombra aquel cuadrante que se corresponde con hacia arriba hacia la derecha, hacia abajo hacia la derecha, hacia arriba y hacia medial. Puedo decirlo mejor así: hacia arriba y hacia lateral, hacia abajo hacia lateral, hacia arriba hacia medial, hacia abajo hacia medial. Porque ahí no estoy diciendo si izquierda o derecha, puede ser cualquier de los dos lados. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro eso? ¿Todos me siguen? ¿O ya se perdieron?
No me pongan cara de perro iluminado en la autopista. ¿Ya? Por favor, ¿todos se entendieron? ¿O repito esta cuestión? ¿La repito? Si yo digo, describa los componentes de movimiento, ¿ya? Hacia abajo y hacia lateral, ¿ya? De D1, ¿ya? ¿Cuál es la y le pongo y me pongo perverso en la articulación más proximal, ni siquiera nombro cadera, para que se den cuenta que es así. Porque yo lo puedo nombrar como cadera, pero ya le digo cadera y ya sabe, era cadera. Entonces, más proximal. Puedo decir de miembro inferior, ya sabe que es de miembro, entonces la más proximal. O puedo decir nombre, el componente de muñeca de la D1, ya, hacia arriba y hacia lateral. ¿Se entendió? ¿O ya están perdidos de nuevo? A ver, plumón, volvamos como con niños chicos, ¿verdad? Está rayado, no tengo borrador. Acá tiene borrador. O papel. Las mujeres suelen tener papel higiénico, más que los hombres. ¿No? Fernández. Usted es un hombre preparado, pero no me agrada. ¿Todo, profe? Ahí. Hay más, gracias. Independiente, está la atención acá. Voy a hacer un dibujo para clarificar este pastel. Independientemente si es cadera o es hombro, todo uno puede interpretar así. Línea media, ¿no es cierto? Ombligo, ya para que sea más fácil. 1, 2, 3, 4. Y esta cuestión ya puede ir así o así. Y del otro lado puede ser exactamente lo mismo. Así o así. Y acá igual. Así y acá, y aquí y acá. Es súper simple. Hay que complicarse la vida. De hecho, podría haber hecho uno solo, pero lo estoy haciendo con piedrita para acá cuadrado. Hombro izquierdo, estamos mirándolo hacia adelante, así. Hombro izquierdo, izquierda, derecha. Izquierda inferior. Pero este es superior izquierda, superior derecha. Ustedes que todos lo saben y los que no lo saben lo inventan. ¿Alguien me puede decir qué pasa con la gente que no se preocupa? Yo pensé que la gente iba a estar preocupada y iba a venir tanta gente. Y finalmente veo que son los mismos de siempre. Ya. Entonces acá tenemos izquierda, derecha, inferior, y acá lateral izquierdo, lateral derecho. ¿Estamos claros hoy? Entonces, si yo digo, cualquier cosa que diga, yo digo D1, ¿cuáles son las D1? Esta es D1, esta es D1, esta es D1 y esta es D1. ¿Sí o no? ¿Cuáles son D2? Las de uno serían hacia siempre hacia adentro. Hacia medial. Sí, todos hacia medial.
Yo no sé por qué es una cuestión tan rebásica, yo pensé que lo iba a decir, iba a seguir avanzando y lo tengo que repetir hasta que les quede en el disco duro. ¿Ya? ¿Ya? A ver si se produce miércoles, jueves y bien. Y acá tengo uno de un color. El pecado de envejecer, yo estoy acá. Ya, a ver, veamos si eso ayuda. Los que están en negro son las de 1, ¿sí o no? Y por obvio, los que... Este también es de 1. Todos estos son de 1. ¿Lo ven? Ahora les voy a mostrar los de 2. De 2. Ahí está, pues. ¿No hay nada? ¿Ya? Podría haber dibujado uno solo, y usted lo extrapola para todos, pero eso lo dice uno por uno. ¿Estamos claros? ¿Cuál es de 1 y cuál es de 2? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo puedo preguntar? Puedo preguntar toda la diagonal completa en la terminal inferolateral o superior y medial para la de 1. O puedo preguntarla como de 2, superior y lateral, ¿ya? Inferomedial para la de 2. ¿Listo? Me dice toda la secuencia. O me puedo poner más exquisito. Puedo preguntar solamente, dígame el componente en hombro. Ah. Puedo poner miembro superior, primera articulación. Se entiende que las articulaciones son de proximal a distal. Por lo tanto, no necesito decir hombro. Porque en la secuencia, ojo, acá aparece hombro, muñeca y dedos. Se pasa por el lado del codo, aunque yo suelo decir el codo. ¿Estamos? Entonces la secuencia sería 1, 2, 3, 4, que son los dedos. 1, ese es el orden. 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos? Lo otro, hay algo que a mí me chocaba en esta diapo, porque esta diapo está sacada de un libro de tablas de estiramiento. ¿Ya? Me parece un negrote enorme. ¿Ya? Y de modelo. Y yo lo pinté para que se viera más bonito y toda la cuestión. Pero hay algo que me ha incomodado siempre. ¿Y qué es lo que me ha incomodado siempre? Que desde que yo estuve en la universidad a mí se me enseñó que esta cuestión era flexión de muñeca, cubitalización y flexión de los dedos. Y a mí me complicaba mucho porque ahí aparece extensión. ¿Ya? Y obvio, me fui al Prentice, que es el libro de kinesiología de medicina deportiva, rehabilitación de medicina deportiva, uno de los libros icónicos de la rehabilitación. Y él lo explica súper bien, ¿ya? Está en flexión, pero en la diagonal aparece como extensión. Y se refiere a, no sé por qué mezclan peras con manzana cuando traducen, que ellos se refieren a este movimiento como una extensión cubitalizada. No entiendo por qué. Pero no es en extensión, es en flexión, como yo se los dije. ¿Ya? Y es lógico pensar así porque cuando usted ve el cuadro acá referencial para arriba y para abajo, dice flexión de muñeca. Lo cumple de arriba y acá no lo respeto. Vale decir, el error está aquí, viene de fábrica. Pero yo se lo estoy enseñando bien. ¿Estamos? Para que no tengan problemas después. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien en la prueba me dice, profe, pero es que la diagonal dice extensión de muñeca. Y yo les acabo de decir que es un error. El error está en el libro. ¿Estamos claros? Para que no haya problemas después. Aparte que está grabado. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Ahora después tenemos la segunda derivada. ¿Cómo? Ya dije que puedo preguntar por de 1 o de 2. Miembro superior y miembro inferior. Y cuando digo abajo y afuera, o arriba y afuera, o arriba y adentro, o abajo y adentro, o inferomedial, ya está fácil. La otra cosa. ¿Cómo diablo
Después puedo preguntar por el movimiento, ya dije, puedo preguntar la secuencia completa o puedo preguntar por articulación. Hombro, muñeca, dedo. Eventualmente podría preguntar codo, pero es cuando es muy obvio. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a la segunda parte. Eso que no se ve acá, pero que lo vimos en un laboratorio. Y yo hice una secuencia y los puse por nombre, ¿se acuerdan? Nombre de los músculos que realizan el componente flexor hacia arriba y hacia afuera de D2. Y usted sabe que es flexión de hombro. ¿Quién hacía flexión de hombro? Deltoides anteriores. ¿Quién más hace flexión de hombro? ¿Pectoral mayor? Los alanchas anteriores. ¿Ya? ¿Quién hace flexión? Deltoides anteriores. Tóraco braquial. Bíceps braquial. ¿Ya? Entonces, ahora, si me pongo medio así, me pongo exquisito así, pectoral mayor, que se deducir, pero ¿qué fibra? Porque no todas las fibras hacen la fibra superior. ¿No? Esa es otra manera de preguntarlo. Esa es la otra manera de preguntarlo. ¿Cómo creen que les voy a hacer el ensayo? ¿Fácil, regular o difícil? Se lo voy a hacer difícil. ¿Por qué? Por dos razones. Porque van a conocer qué estación pregunta cada cosa, y eso les va a servir. Y segundo, porque con eso pretendo que usted se... La palabra no es asustarlo, es que se preocupe, derivado a lo primero. Porque tienen que estudiar. ¿Ya? Tienen que estudiar. Yo espero, escúchenme, yo espero mucho de aquel que estudie. Y vuelvo a repetir lo que les he dicho siempre. Usted es doblemente culpable si falla porque esa parte que se le preguntó no la estudió, no sé si me explico. Y usted es culpable si, habiéndose estudiado, en el momento se le chispoteó, se le olvidó, se equivocó y se enredó. Pero menos culpable que aquel que sí, esa parte no la estudió. Esta cuestión es re simple, usted se lo tiene que estudiar todo. ¿Retuvo el 60%? Sí, pero retuvo. Por lo tanto, el esfuerzo lo tienen que hacer completo. ¿Ya? ¿Quedó claro esta? ¿O de otro componente? Entonces, cuando yo tengo acá la pieza, ¿ya? Todos estos músculos se ven. ¿Dónde se ven? Por ejemplo, se ven acá yo traje solo los más simples. Traje el brazo rígido, el miembro superior rígido, el miembro inferior rígido, sin un despiece. Porque si no iba a hacer una pelotera, se pierde una pieza acá. Entonces traje los que están completos. ¿Ya? Entonces, y los traje más que nada para las cadenas miofasciales de los bulbos externos, los traje tanto para acá. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? ¿Cómo se pregunta? Lo vamos a ver. Él me pregunta, profe, y lo de la fascia solita, ¿puedo preguntar? En la prueba teórica sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tiene que estudiar de ahí? Las funciones de la fascia que están en ese... ¿Se acuerdan que hay les puse un apunte que tenía que ver la relevancia? Un PowerPoint que tenía que ver la relevancia o unos apuntes que le puse anexo por ahí entre medio. Uno verde. ¿Ah? Uno verde. No me acuerdo. Sí. Ya, pero por favor, a ver, esto de estar ciego por la vejez, déjame mostrarle. No sé. Aquí, Porque lo que pasa la gente. a ver, de las consideraciones teóricas, ¿se acuerdan? Pero nunca lo veo en un PowerPoint. ¿Ya? 50, Ya. 40, ¿no? Espérense, a mí lo que me interesa acá, ¿Cómo sirve? todo sirve, pero espérense, si no es tan grande, espérense. Lo que a mí me interesa acá es recordar la relevancia de la información proprioceptiva que recibe el sistema nervioso central para poder conducir el movimiento, ¿claro?
en base a sinergia. Y esta sinergia recibe retroalimentación. ¿De dónde? De los receptores que aparecen aquí nombrados. ¿Ya? Y lo único que yo podría preguntar, digamos, como una cosa al final, de la parte. Más. Eso no. Ese es puro bla bla como para. Claro, se ponga nervioso. Así que no le hagan mucho caso. Esto sí se lo tienen que estudiar para la prueba teórica. ¿Estamos? Solo para la prueba teórica. Esto no entra en la prueba práctica. ¿Estamos? Protección. De protección. ¿Ya? Absorción de los impactos y amortiguación de las presiones. Formación de los compartimentos corporales. Determinación de la forma de los músculos y mantenimiento de la masa muscular en una posición funcional óptima. Suspensión. Solo esto, solo para la parte teórica. No se les va a preguntar en el práctico. En la prueba teórica sí. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Para que nadie. No, profe, ¿me tengo que leer todo eso? No, léase esto último, no. ¿Estamos? Ya. Ya. Pues vamos a ver. Ya. Vamos ahora a Busquet. ¿Quedó claro cómo se pueden preguntar las diagonales de cada? ¿Ya? La otra cosa que también se puede preguntar es, pero eso es para la prueba teórica. Yo puedo decir diagonal de 1, ¿ya? De miembro superior, falla tal músculo. ¿Qué movimiento de la de 1 se ve alterado? ¿Se entiende? O sea, ahora no voy de ida, vengo de vuelta. Le doy la falla en el músculo y usted me dice qué movimiento guateó de esa diagonal. ¿Estamos? Y otras perversiones que se pueden ocurrir, pero la pregunta es, ¿inventé la prueba? No. ¿Y cuándo la voy a inventar? El día anterior. O sea, ni siquiera me podrían revisar el computador un hacker ahí, no está la prueba, no la van a encontrar. Lo voy a hacer como las pruebas chicas que la hago en un momento. Ya, acá están las cadenas. A ver, esto tiene que ver con la cadena estática posterior, ¿se acuerdan? Que se supone que es la voz del cerebro, el tentorio que ahí no aparece, el ligamento, el rafe medio cervical posterior, el ligamento nucal que tampoco aparece, la aponeurosis tóraco dorsal que sí aparece, la aponeurosis dividido lumbar que no aparece, el ligamento sacrotuberoso, sacroespinoso, que se dio la fascia piramidal del obturador interno y externo. Está rico, ¿no? Ya, hágalo fuerte, sí, total. Todo el mundo lo había comido, yo la vi con la boca abierta. Y ahí bajaba por la fase, el tensor de la fascia lata y teníamos abajo ¿cómo se llama? La membrana interósea peronea y abajo terminaba la fascia plantar, en mi época se llamaba aponeurosis plantar. ¿Ya? Y acá yo esto lo expliqué, pero no sé si todos vinieron a esa clase, porque no tengo certeza si lo dije en una cátedra o lo dije en un laboratorio. Que creo que fue en un laboratorio que lo expliqué muy bien por qué la cadena maestra posterior estática no sigue por detrás siguiendo al semitendinoso, semimembranoso y tricensural, y Busquet lo propone yéndose por el costado. ¿Se acuerdan? Sonaba un poco raro, pero yo lo expliqué súper bien en un laboratorio. El problema es que no me acuerdo cuál fue. Fue una cátedra. Lo expliqué en cátedra. Claro, lo que pasa es que cuando uno, a ver, a ustedes la biomecánica ahora les van a enseñar marcha después. ¿Ya? Y la marcha tiene una fase importante. La fase importante es cuando tengo el pie apoyado en el suelo. Y tiene una fase oscilante. ¿Ya? La relación 60-40. 60% constante, 40% oscilante, y a su vez la fase portante se divide en 15, 15, 15, 15, 15, ¿ya? A
apoyo de talón, plantar, postura media, despegue de talón y ese que resulta para el balanceo de la pierna. Una tontería que lo van a ver después en mecánica 2. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy en la fase cortante, ¿se acuerdan? Cuando yo estoy de pie, el centro de masa está por delante y la línea de gravedad cae por delante y por lo tanto la postura se mantiene a expensas de ¿qué? ¿Quién mantenía la postura? El sacro, ¿no? ¿Ah? El sacro, ¿no? ¿Quién es responsable de que no me canse tanto estando de pie? ¿Quién asume la responsabilidad de mantener los miembros inferiores en una posición, comillas, menos estresante y de menos demanda muscular que si estuviera caminando y peor aún, subiendo un cerro? Tiene que ver con la fascia, tiene que ver con lo que vieron hoy día, seguramente tendones y ligamentos. Los ligamentos posteriores de la rodilla, ¿ya he dicho? Claro, el plano fibroso posterior de la rodilla, en la rodilla y en la cadera. ¿Por qué? Porque la línea de gravedad que cae del centro de masa pasa por delante del centro instantáneo de rotación del eje bicondilio femoral. Y por lo tanto, el que aguanta la posición en extensión de rodilla es el plano fibroso posterior de la rodilla, junto con el popliteo arqueado y el popliteo oblicuo y esa parte, el papi y el papi, toda esa parte. ¿Ya? Y porque la línea de gravedad pasa por delante, por detrás del centro instantáneo de rotación de la cabeza femoral, para la cadera. ¿Y ahí quién era el que aguantaba? ¿Cuál es? No es muscular, pues. Si el músculo trabaja, se cansa. Este no se cansa. O dicho, sí, es solicitado, pero no se cansa. ¿Quién es? Ligamento de vertilo, ligamento iliofemoral y el tubo femoral. Particularmente el fascículo ilioprecotanquíneo, porque se tensa y va a tener la posición. Eso no olvidarlo. Y eso hace toda la transmisión de la carga, ¿no es cierto?, hasta que llega hasta la fascia plantar. Entonces, la pregunta del millón es, preguntas que puedo hacer de esto. ¿Quién soporta, mire la pregunta, quién soporta pasivamente, con menor esfuerzo, el peso de la cabeza? Fíjate que los bovinos, ¿saben de lo que estoy hablando cuando digo bovinos, no es cierto? ¿Cómo es la cabeza de una vaca? ¿Cuánto pesará la cabeza de una vaca? Bueno, vaca hay en muchas partes, pero estamos hablando de un animal. ¿Ya? ¿Cuánto pesa la cabeza? ¿Cuánto pesará la cabeza de un animal de esto? Más que la nuestra, seguro. Como ¿Sí 40 o no? kilos. ¿Y por qué los cuadrúpedos no se cansan tanto? Póngase usted así, con la cabeza ahí. O usted mismo en la playa, de guatita, levantando la cabeza, vamos a pensar en varones que andan ondeando el horizonte para ir a la gaviota. Nadie me creyó, pero se entendió, ¿no es cierto? ¿Se va a quedar ahí 2 horas con la cabeza así mirando? Por muy bonitas gaviotas que hay, no le da el cuero, ¿no es cierto? Porque la cabeza pesa. ¿Y cómo no estos bovinos de cabeza colgando todo el santo día, toda su vida? El ligamento. Porque tienen acá, así como nosotros tenemos el rafe medio cervical posterior y el ligamento nucal, ellos, sí, nuestro ligamento nucal es un niño de pecho comparado con el que ellos tienen. Como el cuádriceps de ellos. Así, el medio ligamento que tienen acá sería el equivalente al ligamento supraespinoso, pero potenciado. Pero si el nuestro es potenciado, el de ellos es, qué sé yo, quiero decir algo que sea de mi época, sería Ultraman, Ultraman nadie lo conoce, ¿ya? Súper grande, súper poderoso, ¿estamos claros? Entonces, ¿quién sostiene la cabeza para que el esfuerzo sea menor? Ligamento cervical. El rafe medio cervical posterior y el ligamento nucal. ¿Ya? ¿Quién sostiene el esfuerzo para que el esfuerzo sea menor? Tenemos un centro de masa que está más o menos a nivel del cuerpo de la hueso esfenoide. El centro de masa de la cabeza está ahí. ¿Dónde está el centro de masa del tórax? Por delante de la columna torácica. ¿Ya? Y por lo tanto, sostiene el peso de quién?
sumado de la cabeza más el círculo escapular en los miembros superiores, ¿no es cierto? ¿Quién sostiene eso? Fascia toracolumna. Vale. ¿Quién sostiene ahora toda la cavidad, toda la cabeza, todo el cuello, todos los miembros superiores, todo el tórax y, obviamente, todo lo que está por encima de la cresta ilíaca? Una que no está acá, que yo la nombré fascia iliolum. Vale. ¿Quién sostiene, evita que el esfuerzo sea mayor aquí con respecto a la pelvis? Estamos hablando de la sacroiliaca, la fascia con músculo piramidal, obturadores y ligamento sacroturoso sacroespinoso. En la cadera ya dijimos que no aparece ahí, el ligamento de Bertin. Y en la posición unipodal, cuando el centro de masa se va hacia adelante y hacia el lado contralateral, tensor de la fascia lata. Para arriba de la rodilla, peronea y membrana interósea. Para el tobillo, todo el peso que está hacia adelante, de alguna manera la fascia plantar. Ojo, yo sé que acá, mientras más bajamos en este sector, el componente muscular va aumentando. Porque evidentemente la posición erguida la mantenemos a expensas de quién? De una contracción imperceptible del tríceps sural. Pero eso ya no es cadena maestra estática. Eso sería dinámica. Y de hecho, dentro de las cadenas que va de miofaciales, tiene nombre. ¿Cómo se llama ese músculo? Solio, lo nombran como solio, ¿se acuerdan? Si recuerdan las cadenas de búsqueda, que no les han memorizado todo lo que yo sé. Ahí está. Cadena recta anterior. ¿Cómo se puede preguntar esto? Bueno, obviamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Favorecen la flexión del tronco, por lo tanto aumenta la sifosis del tronco, el movimiento físico y psíquico y la introversión. Yo en estas cosas no... Yo desgraciadamente soy a la antigua. Yo creo más en lo que puedo tocar. No sé si me entienden. Estas cosas existen, sí existen, pero a mí me cuesta porque yo soy absolutamente físico. Pero no significa que no desconozca que esto puede ser. ¿Ya? Eso es lo que me incomoda. Trampa. Acá dice músculos intercostales anteriores. ¿Existen los intercostales anteriores? ¿Cuál era el que yo dije que eran? Los intercostales internos, porque son los únicos. Los intercostales externos se extinguen en la articulación costocostural. Por lo tanto, los únicos que están justo en la línea media, siguiendo la línea del rango anterior del abdomen, son los intercostales internos, porque esos llegan inclusive hasta la articulación condroesternal. ¿Ya? A ver, como es lógico, si yo estoy de pie y alguien me empuja hacia atrás para perder el equilibrio, ¿qué es lo que uno hace instintivamente? ¿Qué es lo primero que uno hace? Si me empujan hacia atrás. No pasa. ¿Ah? No pasa. Da un paso. Claro, no, eso es lo último. Pero eso, pero eso me obliga a meterme en un tema que no tiene que ver con ustedes, pero ¿alguien que me quiera cooperar? Es súper simple. Esto lo van a ver más arriba, en un curso más superior, pero tiene que ver con el equilibrio de la rehabilitación. Si yo a él lo empujo, él va a intentar evitar que lo bote. ¿Lo notaron o no? ¿Qué es lo primero que hace? Apoya todo el peso en el plano. Primero, contrae toda la cadena maestra anterior y hace dorsiflexión del tobillo, ¿lo ven? ¿Lo ven? De hecho, la primera reacción es la dorsiflexión del tobillo y después todo lo demás. ¿Ya? ¿Estamos? Y de hecho, si uno lo empuja hacia atrás, ponerle el agua. No sé, mire lo que hace evita, trata toda costa, sin despegar los talones del suelo, evita toda costa que yo te voy. Vamos, ¿qué tiene que hacer? Instintivamente, vamos. Hace trampa. Mira, a ver,
yo voy a hacer, yo no tomé desayuno por otro, así que no hay problema, no hay problema. Entonces, no sé si me va a dar o no. Y entonces, vale decir, lo primero que uno hace es hacer dorsiflexión de tobillo, activa toda la cadena maestra anterior y trato de desplazar mi centro de masa hacia adelante. ¿Cómo lo hago? Hago una flexión de tronco, inclusive llevo mis manos hacia adelante. Y cuando ya no puedo, saco el pie y aumento mi base de sustentación hacia atrás. Si pasa al revés, no se preocupe, no vamos a hacer el Titanic. Vamos. Ahora yo voy a enfocar hacia adelante. Miren lo que pasa. Parta. Miren los pies. ¿Lo ven? ¿Lo notan? Ya. Vamos. Acá en la columna. Entonces uno hace esto y trata de evitarlo y después pone el pie. ¿Se entiende? Así. Significa de que cuando se produce un desequilibrio hacia atrás, se activan los intercostales, los músculos del suelo pélvico, el resto anterior del abdomen, los músculos intercostales anteriores. ¿Sí? Y después dice unión con la escápula. ¿Se acuerdan de que se hundía el submarino y al trompezo del tórax o triangular del esternón? Y después se iba al pectoral menor y después se iba al trapecio de fibras inferiores. Pero ¿por qué se va por el pectoral menor? ¿A quién va? ¿A qué músculo? ¿A qué hueso va? ¿A qué hueso va el músculo pectoral menor? Recuerden que por abajo se fija la segunda, tercera, cuarta y quinta cara anterior de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. ¿Y a dónde se fija arriba? En el humano. Pectoral menor no. ¿A dónde? Clavícula. Cuando yo sea viejo, si me ven en la calle y me ven arrastrando las patas, ¿ya? Si yo tengo consideración por ustedes, que estoy teniendo conmigo, ¿estamos claros? Me ayudarán a cruzar la calle. Está más perdido que el teniente de ellos. Estudia los músculos y la apófisis coracoide, en el borde anteromedial de la apófisis coracoide. Ya. ¿Y por qué importa? ¿Se acuerdan del movimiento que yo hice recién? Me empujan hacia atrás, levanté la punta de los pies, se activó todo esto. Y cuando hice esto, yo los brazos hacia adelante, ¿se acuerdan? ¿Y la escápula hacia dónde se movió? Hacia arriba y hacia adelante. Hice una antebucción de hombro. ¿Quién hace antebucción de hombro? Entonces, voy a hacer una frase medio cliché que aparece ahí. Ahora no puedo. Por eso pasa. ¿Estamos? Claro, el trapecio de fibras inferiores lo lleva la escápula hacia atrás y hacia abajo. No necesariamente. ¿Se acuerdan del cilindro de plomo que yo movía así con los dos? Trabajen con contracción para que esto haga bien la pega. Unión con la parte superior del brazo, del transverso o triangular del esternón, que se sumergió, ¿se acuerdan? Y emerge, pero ahora no se da por el pectoral menor, se da por el pectoral mayor. ¿Y hacia dónde se va? Al húmero, ¿sí o no? Y cuando se va al húmero, ¿qué hace el pectoral mayor? Fibras superiores, flexión de hombro. Entonces digo, flexión de hombro, rotación interna, ligera aducción anterior. Y al irse hacia adelante, el redondo mayor, ¿qué es lo que hace? En contracción inversa, en vez de que vaya del húmero a la escápula, ahora va de la escápula al húmero. Lleva a la escápula hacia dónde? Hacia afuera y hacia adelante, haciendo un campaneo externo, tomando como referencia al húmero, y por lo tanto ahí está el redondo mayor. Y el romboide, en una contracción regulando ese movimiento. Una contracción isotónica excéntrica. ¿Se acuerdan de contracción isotónica concéntrica, concéntrica y todas las tonterías? Y la unión con la columna cervical,
Este no, porque le dije que no me cuadraba, a pesar que este tipo, que era un monstruo, dice que sí, pero yo no le creo. ¿Ya? Y por lo tanto, el que les puedo preguntar son los escalenos. ¿Quién hace flexión de cuello sobre tronco? Los escalenos. Ahora retrocedamos, porque acá, yo con la cabeza, subclavio, esternocleidomastoideo, este no me cuadra, y el isquiotibial inferior son hiatos. Entonces, ahora retrocedamos porque me interesa esto. ¿Los intercostales internos en la SUSI se ven? Sí, se ve. Acá en un ticket ahí si lo tiene en el cuadro. ¿El recto anterior del abdomen se ve? Sí, lo puedo preguntar. ¿Músculo del suelo pélvico se ven en la SUSI? Pero hay gente donde se ve, pero no se preocupe, no se lo voy a preguntar. ¿Ya? ¿Transverso o triangular del tórax o del esternón se ve en la SUSI? Sí. Cuando le hago es porque tiene que mirarse lo que se ve. ¿Músculo pectoral menor se ve? Ahora voy a ver el izquierdo o el derecho se ve. El izquierdo. Usted comprendería que después de tantos años, ¿dónde está? A ver, ya, pectoral menor. ¿Y el músculo trapecio, fibras inferiores? ¿Está? ¿De qué lado? Derecho. Pero no importa, está. Bueno, sigamos avanzando. ¿Pectoral mayor se ve? Sí. ¿Redondo mayor se ve? Sí. ¿Romboide se ve? Sí. ¿Escaleno se ve? ¿Anterior, medio y posterior? Sí. Del lado izquierdo. ¿No se ve? ¿Subclavio se ve? Sí. ¿Esternocleidomastoideo? Se ve. ¿Zoiliaco? Se ve. Todos esos se ven. Todos son susceptibles entonces de ser preguntas. Sigamos avanzando porque esto les sirve para saber lo que se puede preguntar y lo que no se puede preguntar. Por lo menos en el práctico. Ya. Extremidad superior. Acá es muy fácil. No debería tener problemas. Ahí habla de que todos son flexores. Chao, se acabó el cuento. Deltoides de fibras anteriores, coraco braquial, bíceps braquial anterior, y aquí ni siquiera se calientan de escribir uno por uno, dice todos los que flexionan los dedos. ¿Sí o no? No. Entonces todo lo que parta con todo que en la abreviatura FX sirve. Ahora, ¿cuáles se ven? Vamos a poner que sí. ¿Flexor común superficial de los dedos se ve? Sí. ¿Flexor común profundo de los dedos se ve? Sí. Y no es trampa. Yo lo digo porque hice una prueba el lunes y pregunté por el extensor largo y corto de los dedos. Ya. Son todos flexores, ¿no? Claro, son los flexores. Entonces, ¿flexor común superficial se ve? Sí. ¿Flexor común profundo de los dedos se ve? Sí. ¿Flexor largo del pulgar se ve? Sí. ¿Estamos? El aductor. Ahora, ¿el flexor cubital del carpo está? Sí. Cubital anterior. ¿Flexor radial del carpo se ve? Sí. ¿Cuál es ese? No. Flexor cubital del carpo es el cubital posterior o que acá. Ahora, ¿flexor radial del carpo? El palmar mayor, pues. Palmar mayor o flexor radial del carpo. ¿Flexor radial del carpo, el palmar mayor? ¿Y cuál es el menor, profe? ¿Ah? ¿Y cuál es el palmar menor? Palmar largo. El revés. Que sí, que nosotros lo estudiamos al revés. El más largo del. ¿Estamos claros? Palmar largo, palmar menor. Todo eso se ve. Y todo eso son susceptibles de ser preguntas. No. Más que verlos en el mono, hay otras por cierto que lo quiero repasar, pero estoy diciendo lo que se puede preguntar y lo que se ve. ¿Dudas? ¿Hasta el momento? Y las extremidades inferiores, dice, los movimientos son el resultado de la activación de la cadena flexora de la vena. Entonces tenemos rotación del ilíaco hacia dorsal. A ver, cuando yo hago flexión, a ver, ¿se acuerdan cuando vimos esta tontera en pelvis?
Y yo lo expliqué con la marcha. Cuando hacíamos la flexión de cadera, cuando hacíamos la flexión por la tensión de los músculos de acá atrás, el ilio se iba a cerrar hacia torsión posterior. Entonces, como es flexora, por definición tenemos flexión de cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión de todo, ilio. Y si hace flexión de cadera, tiene que hacer torsión posterior del iliaco. Torsión del ilio hacia dorsal. Ahora, ¿dónde tenemos un problema? Lo tenemos acá. ¿Quién hace rotación posterior del iliaco? ¿Qué se llama este? Recto anterior del abdomen. El psoas menor. ¿Sí? Y por atrás, ¿quién hace el músculo semimembranoso? Pregunta: ¿se ve el recto anterior del abdomen? Sí. ¿Se ve el semimembranoso? Sí. ¿Se ve el psoas menor? No. Ahí está como una unión, profe, ¿no? Pero, No está. No se ve. pero el psoas es una unión con el psoas Está ilíaco, bien, ¿no? pero arriba debería haber una diferenciación y no aparece. Entonces el psoas menor no se ve. Lo puedo preguntar en la teoría, pero en el práctico solo puedo preguntar por el recto anterior del abdomen y por el semimembranoso para esta cadena. En el componente del miembro inferior. ¿Estamos? Ahora, la flexión de cadera, psoas ilíaco, obturador externo e interno. ¿Se ve el psoas ilíaco? Sí. ¿Se ve el obturador externo e interno? Solamente el interno se ve. Porque cuando se ven los pelvitrocantérios se ve el gémino superior, obturador interno, gémino inferior. Bueno, se ve piramidal primero. Piramidal, gémino superior, obturador interno y gémino inferior y se ve cuadrangular. Por lo tanto, el obturador externo no se ve. Claro, es así. Flexión de rodilla, semimembranoso y popliteo. ¿Se ven? Sí, se ven los dos. Se ve el semimembranoso y se ve el popliteo. No problema. Flexión dorsal del tobillo o dorsiflexión, extensor largo de los dedos. No le puse pero porque es cierto, porque lo hace por arrastre. No me convence demasiado, pero es verdad. Porque en realidad el motor primario de la dorsiflexión es el tibial anterior. ¿Estamos? Entonces, pero no está mal. ¿Y se ve? Se ve. Se ve. Primero se ve el tibial anterior, después se ve el extensor largo del ortejo mayor y después se ve el extensor largo de los dedos. Sí se ve. Es el tercero de medial a látex de compartimento anterior. Flexión plantar de los dedos del pie y aumento de la bóveda plantar. Ya. Aquí yo tengo un problema. ¿Ya? Dice flexión plantar de los pies y aumento de la bóveda plantar. A ver, flexión corto plantar. Aumenta, ahueca aún más el arco longitudinal medial de la planta del pie. El flexor corto de los dedos, flexiona el dedo gordo, el flexor corto del quinto dedo, flexiona el quinto dedo. Los lumbricales hacen flexión metatarso-falángica y hacen extensión interfalángica proximal y distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Ahora la pregunta es, ¿se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Se ve. Pero se ve mejor el pie más sofisticado hacia donde vimos las arterias. Entonces sí se ve. En este no se ve, ¿no? Sí. Muy bueno. Sí, lo que pasa es que en este, presta atención acá, en este, lo que estamos viendo acá es el flexor corto plantar. Todo lo que usted ve entre medio son los lumbricales. Los que no se ven son los interóseos. Y lo que no se ve bien son los el aductor transverso y oblicuo del ortejo mayor. Pero en el pie solito se ve bonito. Sí se ve. Tranquilidad, solo les voy a poner estos. Solo la no le voy a poner ni la mano ni el pie sofisticado para que no sufran tanto.
¿Les parece o se los pregunto? Ya, yo sabía que voy a conocer la respuesta, ¿verdad? ¿Estamos? Sigamos. Cadena recta posterior. Ya dijimos que la cadena recta posterior, obvio, hace extensión. Lordotiza global, apertura hacia afuera, comunicación con el entorno. Vertical, que dije yo recién por tiempo. ¿Ya? Entonces, veamos. Músculos autóctonos, músculos erectores de tronco y porción iliocostal del cuadrado lumbar. A ver, lo que me desagrada es que acá es como chutear así entre la nada y la cosa de una. ¿Cuáles serían los músculos autóctonos? Si nadie pretende que tenga una pluma y haga no. ¿Cuáles son los músculos autóctonos? El vector de la columna, ¿no? Pero- Son todos los que están dentro del canal postovertebral. ¿Usted se comió una chuleta? La barriga. Han comido entre. Y los que. Cuando hay una celebración especial, se les gusta la carne, ¿han comido entrecot? ¿Quién ha comido entrecot? A ver. ¿Quién ha comido entrecot alguna vez? Y estoy pensando en comer. ¿Quién ha comido entrecot? ¿Nadie? Yo he comido entrecot. ¿Usted? ¿Quién más? El entrecot es como la chuleta de cerdo, pero este es de vacuno y es de lomo. A mí nadie me paga por hacer promociones, pero si usted donde un floro ahí que uña maquina y se pide un entrecot, después pide una carretilla para que le lleven al auto. Espectacular, muy rico, pero caro. Bueno, pero son los músculos que están ahí en el canal postovertebral. ¿Cuáles serían? Transverso espinoso, dorsal largo. Hay unos que se salen del canal un poco, porque en la parte de abajo, en la base, están juntos y después se van un poco hacia afuera, que son el hilo costal lumbar, el hilo costal dorsal, el hilo costal cervical y el epiespinoso, para que se den una idea. Y obviamente cuando se unen abajo, forman la masa común, que ahí están nombrando músculos erectores del tronco. Y de los que no son de esa zona, tenemos la porción iliocostal del músculo cuadrado lumbar. Yo hice un dibujo el otro día, ¿se acuerdan? Si algunos vieron el otro no, porque la sala no nos favorecía. Ahí tenemos el cuadrado lumbar. La pregunta es, ¿se ve la masa común? Sí. Masa común. Entonces, ¿qué está ahí? Es la masa común. ¿Estamos? Se ve un poquito, pero esa es la masa común. ¿Estamos? Y de los autóctonos vemos acá al dorsal largo y acá al hilo costal. Eso es el dorsal largo y ese es el hilo costal. No confundir con el serrato menor posterior inferior. Izquierdo. Dorsal largo y hilo costal. ¿Se ve el epispinoso? No se ve. Y los músculos autóctonos de eso, del transverso espinoso, no. ¿Saben dónde se ve? En el neandertal, el que se está cayendo pedazos. Ahí está. ¿Te lo puedo preguntar? Sí, pero ahí está. O si los quieren ver, cuando veamos el laboratorio de respiratorio, echan una miradita, sacan una foto, porque veo que le sacan muchas fotos de esto, pero el otro ni lo cotizan. Pero ahí están, se ven. ¿Ya? El músculo iliocostal cuadrado lumbar está. ¿Sí? Y miren dónde lo vemos. Todos lo andan buscando. Estoy buscando, no, si no se ve el cuadrado, si no se ve por ahí, se ve acá. ¿Ver al psoas ilíaco? Sí. ¿Psoas ilíaco? Ese cuadradito que se ve ahí, ese es el cuadrado lumbar. No lo tienen que buscar por fuera, lo tienen que buscar por dentro. ¿Les sirve? ¿No se pierda? Ya. Plano medio, serratos menores posterior inferiores y posterior superior. ¿Se ven? Sí, se ve uno, el posterior inferior izquierdo. Plano medio, se ve. Unión con la escápula. Horizontal y descendente del trapecio, ¿se ve? Sí. Músculo pectoral menor, también. Músculo transverso al tórax, que es triangular del esternón de mi época, se ve. Listo. Unión con el brazo, ¿se ve el dorsal ancho? Of course, se ve. Se ve el dorsal ancho. Redondo mayor,
se ve un pichintú, perdón, ahí, ya, se ve. El menor es de arriba. El menor es el de arriba. Este, se ve. ¿Se ve el pectoral mayor? Sí. Unión con la columna vertebral cervical, músculo del pecho y del cuello. ¿Se ve? No se ve. Escaleno, sí se ven, pero no lo consideran. Y espinales transversos espinosos sí se ven, pero el neandertal, el de acá abajo. Unión con la cabeza, músculo previo a la cabeza, no se ve. Porción ascendente del trapecio, sí se ve. Músculo com no lo consideramos, pero sí se ve. Unión con la extremidad inferior, músculo glúteo mayor, ¿se ve? Se ve. No creo que tengan problema para identificar al glúteo más. Por otro lado. En la extremidad inferior, dice, el ilíaco gira hacia adelante, extiende la... Ya. Esto también tiene que ver con la extensión. Acá hay, el ilíaco hace una torsión anterior. Hay extensión de cadera, extensión de rodilla, flexión plantar de tobillo. Y ahí es donde tengo un problema con el autor. Pero yo siempre le he dicho, no sé si el problema es el autor o es el traductor. Recuerden que el que traduce no necesariamente es anatomista o es fisioterapeuta, él traduce lo que él entiende por traducción, pero a lo mejor no está bien. A ver, ¿quién hace la rotación anterior del ilíaco? Ahí lo nombra. Cuadrado lumbar. No dice las fibras, pero lo tienen que ser las fibras iliocostales. Músculo recto anterior del cuádriceps. Obvio, hace torsión anterior igual. Perdón. Pregunta. ¿Se ve el cuadrado lumbar? Se ve. Es un pedacito chiquitito que mucho. ¿Se ve el recto anterior del cuádriceps? Se ve. Recuerden que es fácil identificarlo porque es bipenado. Tiene las fibras así, cruzadas. Extensión de cadera, glúteo mayor. ¿Se ve? Sí. Músculo cuadrado mural. ¿Se ve? Sí se ve. Recuerden la secuencia de los pemicrocanterios. Aquí no se ve en el que está despesado ahí en la casa. En el laboratorio. Es que el laboratorio casi es mi casa. Tenemos ahí el piramidal, gemelo superior o gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, ¿ya? O gemelo inferior. Sí. Y después tenemos el cuadrado ocular. ¿El cuadrado ocular se ve? Sí se ve. ¿Ya? Extensión de rodilla. Músculo vasto intermedio del cuádriceps. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Se ve y no se ve. Porque se ve el vasto interno, se ve el vasto externo. Y se ve la aponeurosis que lo cubre. Junto con una arteria que hicieron ahí. ¿Ya? Chamullada. Por lo tanto, el vasto intermedio directamente no se ve. Pero recuerden que yo podría poner un número sobre la aponeurosis. Usted sabe que bajo esa aponeurosis está vasto interno, medio. Creo que el vasto intermedio también se conocía como... ¿Ah? El vasto intermedio. Vasto mediano. Otro nombre. Plural. Y el que no se ve nunca, porque la pieza no la tenemos, es el subplural, que también se llama tensor de la sinovial de la rodilla. Esa tontera del cancán que enseñé en el primer semestre. ¿Ya? Que si se lo dijera uno de los niños de la generación del año pasado no entiende porque no tuvieron anatomía uno conmigo. Miren, acá yo tengo un problema, ¿verdad? Extensión de tobillo. Ya, acá está bien. Recuerden, esto tiene que ver con lo que les enseñé. ¿Se acuerdan que les dije que el tobillo, esto es dorsiflexión y esto es flexión plantar? Pero en realidad esto es flexión y esto es extensión. Entonces está bien, extensión de tobillo, músculo sólido. ¿Estamos? ¿Se ve el sólido? Sí. Sí se ve. Cuando yo tengo saco el tríceps ural y saco uno de los gemelos, ¿se acuerdan? Saco uno de los gemelos, se ve el popliteo, se ve la línea oblicua, tendinosa, ¿se entiende? Luego la línea oblicua está en la cara posterior de la diáfisis de la tibia. ¿Ya? Entonces se ve el popliteo y debajo de esa línea se ve el sólido. Se ve el sólido. ¿Estamos claros? No hay problema. Ya, el problema lo tengo acá. Y lo dije,
extensión del antepié. Lo bueno es no saber, es no entender por qué está mal. A ver, el pie, el tobillo, cuando yo hago hacia arriba es dorsiflexión o flexión. Cuando hago hacia abajo es extensión o flexión frontal. Pero los dedos, cuando hago hacia arriba es extensión, no es flexión. Y cuando hago hacia abajo es flexión. Y uno queda entre la... A ver, ¿cómo es la cosa? No sé si me entienden. A ver, cuando yo hago flexión de cadera, llevar el muslo hacia adelante es flexión. Pero es flexión de rodilla. Joder, me pegó un tiro. Eso es mucho que no hago gimnasia. Más que correr al auto y volver al auto y cargar guapo y todo. Entonces, esto es flexión. Entonces uno dice, pucha, ¿qué flexión? Pues lo es para adelante o es para atrás. Y yo les enseñé que por definición flexión es cuando el brazo palanca móvil se acerca al brazo palanca fijo. Y es natural que este se acerca al tronco y esto es natural que este se acerca al muslo. Y por lo tanto se entiende bien. Y evidentemente cuando yo hago los dedos del pie, hago así, ¿ya? Hay un ejercicio que nos enseñaban cuando yo era alumno para el pie plano. Entonces el tipo se sienta, pata pelada, y hay que tensionar los músculos que funcionan los dedos. Entonces le poníamos un diario debajo al niño con el pie apoyado en el talón en el suelo, fijando el papel de diario, y le pedíamos que sin despegar los talones con los dedos de los pies, arrugar el diario y los metiera debajo de la planta del pie. Evidentemente la flexión de los dedos tiene más excursión que la extensión. ¿Me sigue la idea? ¿Todos me siguen? Hay más excursión, más rango de movimiento llevando los dedos a la flexión que a la extensión. Por eso se define como flexión, porque se acerca más hacia el segmento proximal y por eso es flexión. Cuando lo hago hacia arriba, cuando hago lo contrario, es una extensión relativa y cuando subo hago más extensión, pero es pequeña. De hecho, solo la metatarsofalágica hace una verdadera extensión, porque la interfalágica prácticamente igual lo veo que así flexionado. ¿Ya? Entonces, por eso me complica un poco cuando dice extensión del antepié. Cuando digo antepié me refiero a todos los huesos que están por delante de la articulación de Chopin. Perdón, del isfra. ¿Sabe cuál es la articulación del isfra? Entre las cuñas y la base metatarsiana. Entre el cuboide y las bases metatarsianas, del cuarto y quinto dedo. ¿Estamos? Extensión del antepié. Entonces me complica porque resulta que ¿hacia dónde se mueve más el antepié? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Si yo pesco un pie cualquiera, préstame tu mano porque no. Supongamos que este fuera el pie, este fuera el talón del pie. Recuerden, no estamos hablando de las metatarsofalangias, recuerden que es un pie. Metatarsofalangias, estamos hablando de las tarsometatarsales. O sea, ¿hacia dónde se mueve más el pie? ¿Hacia la dorsiflexión o hacia la flexión plantar? ¿Hacia la dorsiflexión? ¿Ah? ¿Dorsiflexión? ¿Estás seguro? Entonces ahí tenemos un problema porque le llama extensión y no es tan, entonces me complica. Por esta única vez vamos a usar el término dorsiflexión o flexión plantar para no entrar en el juego de qué es extensión o qué es, porque no me convence. Porque dice extensión de antepié y le pone un flexor. Entonces como que algo no cuadra. ¿Estamos? Entonces no nos compliquemos. Y de hecho, no es extensión de antepié, porque la figura hace esto. No sé si, a ver, fíjense bien en la figura. Está haciendo hacia arriba o está haciendo todo hacia abajo, no solo la del tobillo. Todas las están haciendo hacia abajo. Por lo tanto, es lógico que sea, por lo tanto, es muy lógico que sea el flexor corto de los dedos. ¿No? Porque el flexor corto de los dedos se fija en la cara inferior del calcáneo y termina fijándose por adelante en los metatarsianos y con expansiones hacia los flexores que van hacia los tendones de los flexores de los dedos. ¿Ya? Recuerden que termina el flexor
extensor con todos los dedos, en realidad, hace flexión metatarsofalange. Perdón, sí, también. Flexión metatarsofalange. ¿Estamos? ¿Se ve este? Sí se ve. Y ahora, extensión de los dedos, está correcto. Ahí sí. Miren la imagen. Fíjense con la imagen. Extensión de los dedos. Interóseos, correcto. ¿Se ven? ¿Los interóseos dorsales sí se ven? ¿O no? En el pie pituco sí. Pero dije que no se lo voy a colocar para que no se. El extensor corto de los dedos se ve. Y el extensor acá hay uno es el extensor corto de los dedos mayores y el otro es el extensor corto de los dedos. Ahí lo tengo que arreglar en PowerPoint. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, es el pedio. ¿Y se puede diferenciar? Sí se ve. ¿Estamos? Diagonal. ¿Me tengo que aprender las 4 diagonales? Solo 2. Si me conozco 2, la otra sale sola. ¿Sí o no? Cambia la dirección. Diagonal posterior. Ah, no olvidar algo básico. ¿Cómo se nombran las diagonales? ¿Cuánto número de diagonal anterior izquierda? De la cadera hacia el hombro, abajo hacia arriba, ¿no? Siempre de abajo hacia arriba y siempre se considera la diagonal desde el ilíaco que parte. A ver, pregunta. Yo podría preguntarle en una prueba. Nombre la diagonal que parte del ilíaco, que parte de la espina ilíaca anterior superior izquierda. Y usted ya sabe que es la diagonal anterior izquierda. Ahora voy a decir que el profe no parte solo de la espina ilíaca anterior superior izquierda. Sí, porque no estoy diciendo ninguna mentira. A ver, nombre la diagonal que parte de la espina ilíaca posterior superior derecha. Usted ya sabe que es la diagonal posterior derecha. Ahora vamos a poner exquisito, el tercio posterior de la cresta ilíaca derecha. ¿Estamos? Entonces, o me puedo poner más exquisito, puedo decir la inserción del oblicuo. Si es que se sabe las inserciones del oblicuo. Entonces, lo primero es saber que las diagonales siempre se consideran del ilíaco por el cual parte. ¿Y de qué parte? ¿De la mitad anterior del ilíaco o de la mitad posterior del ilíaco? Por lo tanto, si es de la mitad anterior del ilíaco izquierdo, es la diagonal anterior izquierda. Si parte de la mitad posterior del ilíaco izquierdo, es la diagonal posterior izquierda. Y así equivalente es el lado derecho. Ya. Ahí lo dice. En el tronco. Y aquí tenemos la diagonal posterior derecha. Nació acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Será un lumbar? ¿Ya? Partamos entonces, como dice ahí, por el cuadrado de los números. Mi consejo es, si bien es cierto, está considerado acá, las fibras iliolumbares, los músculos paravertebrales derechos, ¿se ven en la SUSE? No se ven. Las fibras iliolumbares del cuadrado lumbar derecho, el cuadrado lumbar derecho, el cuadrado lumbar se ve. ¿Se verán las fibras? No. Pero, y no olvidar, es que yo no veo el cuadrado lumbar, ¿qué les dije? Que no se veía, el cuadrado lumbar no se ve por detrás, se ve por adelante, y están los dos, el izquierdo y el derecho. Se pueden preguntar. ¿Estamos? Para que no se pierdan. Ya, fibras lumbocostales del músculo cuadrado lumbar izquierdo. También se ve, aunque no dice la fibra. Músculos intercostales internos izquierdos están. Los intercostales internos están, pero no se ven de los dos lados, pero están. Se pueden mostrar. Y el serrato posterior inferior izquierdo está. Justo ese está. En serio. Lo juro. Se ve. Se puede preguntar. Ya. Hombro izquierdo. Trapecio, fibras inferiores se ve. Sí. Pectoral menor izquierdo también se ve. Unión con el brazo izquierdo. Dorsal ancho se ve. Músculo redondo mayor izquierdo se ve. Pectoral mayor izquierdo se ve. Ahora, usted me dice, profe, es que no me... A ver, no se engañen.
Lo digo por lo siguiente. Pero, profe, aquí no se ve el dorsal ancho izquierdo, ¿le cambio la diagonal? No. Se la pregunto por el otro lado, porque el dorsal ancho sí se ve del otro lado. En vez de preguntar por la diagonal posterior derecha, le hago la pregunta con la diagonal posterior izquierda. ¿No? Entonces, que no se vea de un lado no significa que no se pueda preguntar, para que no se engañen a sí mismos. Ahí está. Músculo redondo mayor, sí. Pectoral mayor también. No se ve el esplenium, tampoco se ve el esplenium en la cabeza, el esplenium del cuello no se ve, de la cabeza no se ve. Así que es fácil. ¿Glúteo mayor se ve? Sí. Ya aquí tenemos la tontera de la australia, eso de... ¿Ya? Ninguno de estos se ve, excepto el sensor de la fase lata y el sartorio. Glúteo se ve también. Entonces, de estos, ¿quiénes se ven? Sartorio, tensor de la fase lata, músculo, glúteos. Abducción y rotación externa de cadera. Piramidal se ve, sí. Glúteo mayor y medio se ve. Rotación externa y mano de rodilla, bíceps femoral se ve. Se ven las dos porciones, larga y corta. Vasto lateral se ve, también se ve. Tibia anterior se ve, tibia posterior se ve. Largo del dedo gordo, u cortejo mayor, todo eso se ve. Faltaría la última diagonal. A ver, yo espero que les vaya bien en el ensayo. ¿Qué creen ustedes? No. Pero necesito, porque yo sé que este repaso que me pidieron sirve hasta por ahí, ¿no va? ¿Saben por qué sirve? Porque lo tienen grabado. Por eso sirve. Y porque algo les va a quedar de lo que yo he dicho. Pero, porque lo tienen grabado, ¿por qué? Porque esto se aprovecha bien en la medida que usted los músculos se lo sabe y viene más o menos estudiado. Pero si usted viene con una hoja de parra adelante y la otra atrás, obvio. ¿Se entendió, no es cierto? En el diccionario está la palabra poto existe. Si usted viene a poto de lado, le va a costar más entender, eso es normal. ¿Ya? Es como cuando mis hijos o mi hija me hablan de unos cantantes que yo ni conozco, son de otra galaxia, yo ni los conozco. ¿Ya? Por eso me siento, cuando empiezo a hablar de estos músculos, yo siento que yo estoy hablando en chino mandarín. ¿Ya? Para usted. Ya, diagonal anterior, en el tronco, y estamos en la izquierda, ¿vale decir dónde nació? En la cresta ilíaca izquierda. Entonces la pregunta es, ¿plano profundo del músculo oblicuo interno izquierdo? Sí se ve, sí se ve. ¿Plano superficial del músculo oblicuo externo derecho? ¿Se ve? Sí se ve. ¿Músculos intercostales externos derechos? Se ve. ¿Músculo cerrado menor posterior superior derecho? Sí se ve. ¿Músculo transverso al tórax? Se ve. Pectoral menor se ve, trapecio derecho superior se ve, músculo cerrado anterior derecho se ve, músculo romboide derecho, todo eso se ve. Pectoral redondo mayor romboide se ve, escaleno se ve, esplenio del cuello izquierdo no se ve, subclavio se ve, esternocleido contraído se ve, esplenio de la cabeza izquierda no se ve, a pesar de que está nombrado. Ahora cuando hablamos, yo puse el algo algo ahí porque lo encuentro marciano, no sé cómo diablo pudo llegar a esa deducción, pero está. Músculo oblicuo interno, estamos hablando del abdomen, se ve. Aductores y pectíneos se ven, sí se ven. Glúteo menor se ve, también se ve. Semitendinoso se ve, grácil se ve, también. Vasto medial se ve, todos esos son estructuras que se ven. Gemelos se ven. Peroneos se ven los dos. Abductor del quinto dedo se ve. Abductor largo del dedo gordo. Abductor largo del dedo gordo. Voy a revisar si el libro lo dice así, porque yo transcribí del libro, sin pensar, obviamente. Lo copié. Yo hice un filtro, ¿se acuerdan que dije en amarillo aquellas cosas? El músculo abductor largo del ortejo mayor no existe. No existe. ¿Quedó claro?
yo metí mal el dedo o realmente metí la pata así hasta el fondo. Me disculpan un segundo que no puedo creer que el libro venga así. A ver. Ya un segundito. Estaba conversando con Edward, que Edward les va a hacer técnicas de evaluación y tratamiento. Y me dijo, profe, ¿por qué no les pasó las de Meyer? Las de Meyer son más difíciles. A ver, veamos acá. Este es la aurícula, ¿no es cierto? Ya. ¿Dónde está? A ver. Ya. Es la de valgo calcáneo y coronación, ¿no es cierto? ¿Cuál estaba? ¿En qué diagonal estaba? ¿En la anterior o el anterior, no es cierto? En la anterior izquierda, ¿Sí? El esplenio de la cabeza sí se ve, no sé si, ¿no? ¿Ah? El esplenio de la cabeza. El El del cuello. esplenio de la cabeza se ve, sí. El del cuello. El del cuello no se ve. Sí. Porque yo, me parece que en algún momento dije que no se veía, pero el esplenio de la cabeza sí se ve, lo que no se ve es el esplenio del cuello. Sí. Y se ve el semiespinoso, pero no aparece en la ecuación de acá. Déjeme ver una cosa. Los músculos implicados son palus, palus. Bueno, lo voy a buscar, lo que pasa es que me va a tomar mucho tiempo porque acá tengo el libro. Pero, por favor, ven eso que acabo de nombrar acá, músculo abductor largo del dedo gordo, eso no existe. Eso lo voy a revisar. Gastrocnemios, que son los gemelos, sí se ven. Ya, acá esto es importante. ¿Se acuerdan de las funciones que los mostré en el laboratorio? ¿Cuáles son? ¿Qué cadenas hacen inclinación izquierda? ¿Qué cadenas hacen inclinación derecha? ¿Sí? A ver. Pregunta de prueba que yo hacía antes de la pandemia y que después de la pandemia no hice porque ustedes venían llegando del liceo no tan tensos, digamos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo decía, mire la pregunta. Atleta. Voy a darlo más fácil. Decía, nadador estilo pecho. No, estilo crawl. ¿Ya? Que cuando entrena se desvía a la derecha. El motor primario está comprometido. ¿Todos conocen el estilo crawl? No es perrito, no, ni tampoco es marisopa, no mariposa tampoco. El estilo crawl es que todo el mundo nada o intenta nadar bien, porque en realidad casi todos nadamos con la cabeza afuera y en realidad uno tiene que enterrar la cabeza y respirar cada no sé cuántas brazadas, ¿no es cierto? Es lo que corresponde. Entonces, cuando el tipo nadaba, se iba desviando hacia la derecha. Eso significa que hay un músculo que ha perdido fuerza. Si me desvío hacia la derecha, significa que el de la izquierda está ganando y me está empujando hacia la derecha porque los del lado derecho uno está guateando. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, se puede preguntar igual de la misma manera. Por ejemplo, yo digo cadena maestra anterior izquierda con la cadena maestra posterior izquierda. ¿Qué es lo que sea? La cadena anterior izquierda con la cadena posterior izquierda. ¿Qué es lo que hace?
Lo primero que se tiene que aprender antes que aprenderse los músculos, mira lo que estoy diciendo. Lo primero que se tiene que aprender antes que aprenderse los músculos es esto. ¿Quedó claro? Primero apréndanse esto bien. Y yo lo enseñé todo, excepto cuando dije que eran la apertura y cierre, que eso va hasta el final. ¿Ya? Pero eso es lo primero que se tiene que aprender. Y después se aprenden los movimientos y los músculos por músculo. Pero primero, entonces, yo digo, la cadera anterior izquierda, con la cadera posterior izquierda. ¿Qué es lo que hace? Inclinación ipsilateral significa del mismo lado. La cadera anterior derecha con la posterior derecha hacen inclinación ipsilateral. O sea, hacia izquierda, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la derecha. La cadera maestra anterior, ¿qué es lo que hace? Flexión de tronco. Y la cadena maestra posterior, extensión de tronco. ¿Sí? La cadena diagonal anterior izquierda con la posterior derecha hace rotación antihoraria. La diagonal anterior derecha con la posterior izquierda hace rotación horaria. ¿Sí? La diagonal anterior derecha con la posterior derecha hace traslación derecha. ¿Ya? Y la oblicua o diagonal anterior izquierda con la diagonal posterior izquierda hace traslación izquierda del cíngulo escapular y tórax con respecto al pelviano. ¿Estamos? Y las dos diagonales posteriores izquierda y derecha lo que hacen es apertura y las, que eso no lo dije en los laboratorios, y las anteriores diagonales izquierda y derecha lo que hacen es cierre. Algo así. Veamos, ahí están, una por una explicada. Entonces, si yo estoy diciendo toda esta tontera, ¿ya? Yo digo, se le pide al sujeto hacer un entrenamiento, ¿ya?, de la cadena anterior izquierda y posterior izquierda. ¿Estamos? Pero en el proceso de activarlas y de hacerlas, se inclina hacia la izquierda, pero con flexión. ¿Qué cadena es la que está guateando? Es fácil. La posterior izquierda, porque gana la anterior, se hace flexión. ¿Se entendió? O por ejemplo yo digo... Si no puede hacer la flexión... No, yo le estoy pidiendo que... A ver, el típico ejercicio. ¿Han hecho abdominales? Fíjese que yo no hago abdominales, se nota. Hace mucho tiempo que no hago abdominales. ¿Ya? Pero claro, yo hice el servicio militar, la gente entonces tenía todas las curvitas. No el calugón que tengo ahora, pero hice el servicio militar. ¿Ya? Nos molieron a mano, sí, porque era gobierno militar, pero bueno. Nunca recé menos que en esa época. Pues, con esta misma estatura yo pesaba 72 kilos. No los 112 que pesó ahora, si saca la cuenta, era un fidel. ¿Ya? Más flaco que muchos que están acá. Entonces, la pregunta es, y existe el que se llama abdominal lateral, ¿no es cierto? Estoy de cúbito lateral izquierdo, hago abdominal lateral derecho. ¿Sí o no? Si cuando hago el abdominal lateral derecho, en vez de hacer el abdominal lateral, lo hago con abdominal con flexión, la cadena maestra posterior derecha está fallando. Y me tiene que decir, esa diagonal está mala. Si por el contrario yo hago el abdominal y en vez de hacer el abdominal, hago el abdominal lateral y en vez de hacer el abdominal lateral puro, me voy un poco hacia la extensión, ¿quién está pateando? El anterior. Si yo pido, ¿ya?, activar solo las diagonales posteriores izquierda y derecha, y le pido, tal, el cúbito prono, le pido que haga una extensión, y se va hacia atrás y hace una rotación antihoraria, ¿quién está guateando? La diagonal posterior derecha, porque la diagonal posterior izquierda está funcionando más que la derecha, por lo tanto ahí hizo la extensión y rotó un poco más producto de esa diagonal. Si yo activo diagonal anterior izquierda con diagonal posterior derecha, si todo está uniforme, voy a hacer una rotación anti-horaria. ¿Sí o no? Voy a hacer una rotación anti-horaria. Pero si yo hago la rotación
Pero en el proceso de hacerla, el bitronco se va a una rotación antihoraria, pero el hombro derecho se va más hacia adelante que el hombro izquierdo hacia atrás. ¿Quién está guateando? La diagonal posterior derecha. Lo que les estoy pidiendo, jóvenes, es pensar kinesivamente. Porque el día de mañana, cuando vean... A ver, la pregunta es millón. ¿Todos se van a dedicar a área musculoesquelética? Probablemente no. Algunos van a estar en quino respiratorio, ¿no? Y con suerte se van a acordar del glúteo mayor. Ya. ¿Estamos claros? Pero toda la tontera que voy a explicar en respiratorio sí se va a tener que acordar porque ese va a ser su tema. Pero si usted el día de mañana termina trabajando, qué sé yo, pues, en el COI, el Comité Olímpico de Chile, y kinesiólogo allá, la pregunta que yo lo tengo que decir despacito porque este es el departamento de educación física, entonces si me escucha un profesor de educación física me va a pegar. ¿Usted cree que un profesor de educación física va a hacer un análisis del gesto deportivo con el grado de precisión que usted debiera manejar sabiendo patología musculoesquelética? Despacito, espero que no me hayan grabado. ¿Ya? Si no me van a pegar a la salida. ¿Estamos? ¿Se entendió? Entonces, eso es lo que estoy pidiendo. Vamos a, por lo tanto, ¿qué significa? Vamos a práctica. Vamos a sacar eso y vamos a hablar de práctica. Y lo voy a, ojo, la pregunta es, ¿yo lo pensé? No lo he pensado, lo voy a decidir en este instante. Como el que lo hace. Veamos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Las estaciones, son los mesones. Entonces, recordemos lo que hay. Cabra. Y acá tenemos hombro, cadera. ¿Sí? Y después tenemos busquet, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la estática posterior. A, B, C, D, dinámica anterior, que sería la cadena macho anterior. E, dinámica posterior, que sería la maestra posterior. C, D, E, F. Tenemos la diagonal, cadena oblicua o diagonal, oblicua anterior izquierda, G, oblicua anterior derecha, H, I, o oblicua posterior izquierda y oblicua posterior derecha. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me sobra. Son 7 estaciones. Eso significa que con toda seguridad va a haber una estación para esto y con toda seguridad va a haber una estación para aquello. ¿Estamos? ¿Quieren una fácil? Entonces, el único problema con eso es que no puedo hacerla. Porque no hay con qué hacerla. Porque la más fácil es la estática, pero no tengo con qué hacerla. No la puedo preguntar, aunque quisiera. No puedo, no tengo cómo. En la cátedra sí, porque estamos hablando de práctica. Entonces,
2. Seguro que va a haber una anterior, seguro que va a haber una posterior porque son más fáciles que las otras. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y va a haber una oblicua anterior y otra posterior. ¿Sí? Entonces, tenemos, va a haber una oblicua anterior, no sé cuál de las dos, pero va a haber una. Y va a haber otra de las posteriores, va a haber una. ¿Cuál de las dos? No sé. ¿Sí? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál es la 7? ¿Cuál cree usted que es la 7? Lo que acabo de hablar. Los movimientos que trabajan en bloque. Cuando hay dirección derecha, cuando hay dirección izquierda, derecha, anterior, posterior, rotación antihoraria y horaria. Pero no se preocupen. No les voy a colocar ninguna patología para que no sufran. ¿Ya? No conocen de patología y tampoco les voy a colocar ciguatera porque si no, para la creencia. ¿Estamos? Pero sí les voy a decir, identifiquen los músculos en la pieza ahí, identifiquen los músculos que hacen rotación antihoraria. ¿De qué cadena? Que ya sabe cuáles son las cadenas, identifica los músculos que se ven que hacen rotación antihoraria. O identifica los músculos que hacen rotación horaria. O identifica los músculos que hacen traslación a la derecha o a la izquierda. Entonces, no les voy a colocar algún movimiento que venga con una falla. Porque todavía no están un poco, creo que están verdes para eso, ¿ya? Pero les dije que se podía hacer, ¿entienden? Solamente eso. Entonces tenemos, para que les ayude, ojo, toda esta información también la han dado para los restos que no vienen nunca, ¿ya? Pero tenemos, va a haber una diagonal de 1 o de 2, no sé, de cadenas de 1 o de 2. Va a haber otra de la cadena maestra anterior, otra de la cadena maestra posterior, va a haber otra de una cadena oblicua de un lado y de otro, ¿sí? Y después la última estación simplemente va a ser identifique, ¿no es verdad?, los músculos que hacen tal cosa. Y usted me va a decir, cadena oblicua, por ejemplo, si lo que le está pidiendo es rotación anterior, usted me va a poner cadena oblicua anterior izquierda con cadena oblicua posterior derecha. ¿Ya? Y tienen 4, ¿no es cierto? Ya. Para que sea más fácil, la última, me van a nombrar la cadena, y la que son 4, ¿cierto? A, B, C, D. Me van a nombrar la cadena, y me van a nombrar en la de abajo. Supongamos cadena oblicua anterior izquierda. Me van a nombrar un par de músculos de esa cadena. Profe, pero son varios. Me nombran 2. Entonces cadena oblicua anterior izquierda. Pero cadena oblicua anterior izquierda, cadena oblicua anterior derecha, cadena oblicua anterior izquierda, y me nombran 2 músculos. Que se vean así por el mono. O cualquiera, 2. ¿Por qué? Porque en la cadena hay muchos. Son más de 2. Son más de 2 nomás, pero que se vean. Profe, ¿puedo nombrar el oblicuo menor del abdomen izquierdo? Ay, no quiero, y si pongo mejor el oblicuo mayor derecho, no importa. Y si coloco uno de acá arriba, no importa, pero que se vea. No solo 2. Y después me van a nombrar la otra cadena. Sí, me nombra 2. Nombre todos. Vamos para que sea más fácil. No sé todavía. A ver, no lo sé, porque todavía ni siquiera se lo hizo mi señora, por el ¿ya? Aparte que ella aspira de que yo lleve al niño a la tontera esa que va a una cuestión de, ¿cómo se llama? De karate o box, no sé, el que lo lleva porque ella aspira que yo lo lleve. Si ella aspira que yo lo lleve, significa que voy a llegar a la hora del cohete, porque eso es de 10 a 11, voy a llegar a 11:30. O sea, vamos a estar partiendo a las 12.
pero como entran en grupos de 3 y como nunca vienen todos, la pregunta del millón, ¿ustedes creen que yo, al comienzo yo tenía mucha esperanza, y tenía mucha esperanza de que vinieran muchos de ustedes, y yo pensé que el año pasado iban a venir todos asustados. Vienen más relajados. No, yo creo que cometen un error porque cuando una persona... ¿Conocen ese concepto de negación? En vez... A ver, voy a decir algo que es una opinión muy personal, no representa a la universidad para acá, ni menos a mis colegas, voy a hablar lo que yo pienso, puedo estar equivocado porque yo soy un ser humano, puedo equivocar, pero yo creo que están enfrentando el problema de la manera equivocada. Ellos se sienten menoscabados, es la percepción que yo tengo. Y se sienten en desventaja con respecto a ustedes, porque ustedes sí tuvieron una anatomía conmigo y vieron músculo en esa. Ellos decían que el año pasado no había visto músculo con estas características. Y no al detalle como lo enseño yo. Entonces, en vez de enfrentar el problema, que es estudiar más y pedir a todas las paradas y dar la pelea, siento que hay negación, no sé si me explico. Es meter la cabeza como la avestruz dentro de la tierra, ¿ya? Y resulta que a la larga esto se puede... Fíjese que de la prueba de cátedra hay un solo alumno de ellos que sacó un azul. Que me sorprendí, yo pensé que no había nadie. Si había un niño en la cátedra, ¿se acuerdan? Y yo estaba más feliz que para un pulgar. Entonces yo creo que ellos tienen ese problema de negación. La pregunta acá es, porque la guía me sirve para ganar puntaje. La pregunta es, ¿puedo preguntar en la prueba teórica fases? Sí, pero hay dos maneras de hacerlo. Ponerme perverso. ¿Se acuerda que le dije a ella, ¿no es cierto? Le dije a ella que 2 días antes de la entrega de las guías le iba a subir las imágenes con todos los nombres. Aquel que no ha investigado, por lo menos los tenga a última hora y los pueda colocar ahí. Lo cual me da tiempo a preguntarlo de la prueba y les pongo las imágenes de la prueba. Pues yo sé lo que va a pasar. No lo voy a hacer nosotros. ¿Ya? La prueba ahorita estoy hablando. Pero sí tienen que tener el concepto de fase superficial, fase profunda, tabiques intermusculares. ¿Sí? Y saber, lo que sí puedo preguntar son los compartimentos. ¿Cuántos compartimentos hay en la región brachial? 2. ¿Cuántos compartimentos hay en la región lateral? 3. ¿Cuántos compartimentos hay en la región humana? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos compartimentos hay en el mundo? ¿Ya? Y no se dejen guiar por lo que yo enseñé el primer semestre. Ya yo dije que había 4. Acá, ya más exquisitos son 3 nomás. ¿Ya? Anterior, posterior y media. ¿Cuántos compartimentos hay en la pantorrilla? En mi época eran 2. Anterolateral y posterior. Y ahora este autor dice que hay un anterior, otro lateral y otro posterior. Y el posterior más encima se divide en 2. Entre los gemelos y el sóleo con respecto a los canales profundos. ¿Ya? Porque hay un tabique ahí entre el sóleo y tibia posterior, flexor largo del dedo mayor, flexor largo del dedo menor. ¿Y cuántos hay en el pie? ¿Y cuántos hay en el dorso? 1 del pie. O sea, el dorso pie, 1. Eso sí lo podemos preguntar. ¿Estamos? Creo que entonces, ¿cuánto hay en el mundo? 3. ¿Ah? En el mundo hay 3. Yo lo enseñé el primer semestre como 4. Pero estos que son más exquisitos que se van por... No, él dice que solamente hay 3. ¿Ya? El autor tiene un apellido medio italiano, pero es británico. ¿Ya? ¿Estamos? Preguntas ahora. Lo malo es que no me van a preguntar nada porque no han estudiado nada, entonces no tienen claro qué preguntar. ¿Ya? Ya, el sábado, para aquellos que vengan, si les digo que va a ser como a las 12, usted ya sabe lo que pasó. Sucumbí al poder femenino y voy a tener que llevar el guatón a la pelea. ¿Ya? Y voy a llegar ahora, voy a llegar como a las 11, cuarto, 11:20, el más recibe el pastel y ahí tendrán paciencia. Y haremos la actividad después de las 12 para terminar a las 2. Y después me mamaré el reto por llegar a la hora del almuerzo a las 2:30. ¿Ya? ¿Estamos? Pues no me digan que su mamá no reta a su papá, porque la cuestión pasa todo el tiempo. ¿Ya? Eso es normal. Pero de todas maneras, algo que quieran aclarar.
Yo lo traje solo, por si acaso, si alguien quería consultar, pero no. Resumiendo, las diagonales, listo, no lo olvidar. Eso, no olvidar lo que es la de 1 y lo que es la de 2. No quiero sorpresa con los otros niños que no vinieron. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y la mitad incluso. Un 45 o 46. Entonces, esto, saber identificar de 1 o de 2. No dejarse enredar por el error que aparece en la extensión, cuando en realidad la extensión ya es la de 2. ¿Estamos? Lo otro, las diagonales, cómo se pueden ejecutar en el orden equivocado y aprenderse la función. Es fundamental. ¿Ya? ¿Y cómo recordábamos las diagonales? La de 1, salta la moto, quedando la bandeja. ¿En qué inversión? En inversión. Listo, se acabó. Y con esa cuestión se deduce todo lo demás. Y con respecto a esto, desgraciadamente, no hay mucho que decir, porque esto hay que aprendérselo de memoria. Pero antes que aprendérselo de memoria, las funciones. Lo que pasa al final. Y para la prueba teórica, las funciones eran fáciles. Proyección, recubrimiento, compartimental, todas esas cosas. Bien, pues, me encantaría que pudiera ayudarnos más, pero hay que estudiar. ¿No? Que sea lo que Dios quiera. Que alguien me ayude a llegar a estos laboratorios.